Reciban un caluroso saludo de mi esposa, ella, Helen. Lamentablemente no puede estar acá. Digo lamentablemente para mí, porque a mí me gusta viajar con ella. Los viajes con ella son como mejor, saben más sabroso. Pero quiero mostrarte una imagen de mi familia. Ahí podrás ver a mi hijo Misael Jr. de 13 años. Ahí está nuestra queridísima Heaven de ya casi 9 años. Heaven es la dueña de la casa y nosotros le pagamos renta a ella. Ella es la que controla y dice lo que va a suceder. Bien, y entonces nosotros vivimos en la casa de Heaven, pero es de ella la casa. Bien, y ahí está mi esposa Helen. Helen y yo, quiero mostrarte otra imagen de ella y yo. Helen y yo nos conocimos a la edad de 16 años en la ciudad de La Romana y desde ese entonces nosotros hemos trabajado en nuestra relación, hemos estado construyendo una relación. Llevamos 15 años de casados, llevamos 10 de ser felices. 15 de casado, pero 10 siendo felices. Haga la matemática, los primeros 5 hubo un poquito de pleito. Bien, no, pero la realidad es que amo a Helen y nos llevamos muy, muy bien. Pero aparte de eso, también, yo digo eso, pastor, para enfriarme. Usted sabe que después van a ver la grabación y tengo que enfriarme con Helen. No, mira, realmente es así. Pero aparte de broma y de todo, hay algo que quiero compartir contigo muy importante. Y la realidad es que siempre me gusta hablar de mi familia. Siempre yo creo que el liderazgo o lo que sea que tú denomines como éxito, todo eso empieza por la familia. Y al mismo tiempo me quiero enfriar con Helen porque recordé una anécdota que habla que cuando sucedió el rapto de la iglesia, cuando llega el rapto de la iglesia, llegan todas las personas al cielo, están en el cielo. Y están todos en un gran salón y en espera. Y Dios hace su gran entrada. Él llega y hace una gran entrada. Y lo primero que dice es, bueno, bienvenidos damas y caballeros. Vamos a separar las mujeres de los hombres. Las mujeres se van a ir con Pedro, van a visitar los jardines, van a recoger flores, van a mirar las piedras preciosas. Y yo quiero quedarme aquí con los hombres, porque yo quiero tener una conversación con los hombres. Y hay un pequeño ahí movimiento y se separan los hombres de las mujeres. Y al separarse los hombres de las mujeres, otra vez Dios dice, ok, ahora yo quiero que todos los hombres que fueron dominados por su mujer en la tierra, se paren aquí a mi izquierda. Hay un tumulto. Y se hace una línea de 100 millas de largo. Todos los hombres que fueron dominados por la mujer, 100 millas de largo a la izquierda de Dios. Después de todo eso, Dios vuelve y dice, y ahora yo quiero que todos los hombres que dominaron a su mujer en la tierra, se paren aquí a mi derecha. Y se para un hombre. Ok. Uno solo. Oye bien. A la izquierda hay 100 millas de hombres. A la derecha hay un hombre. Y Dios queda sorprendido. Dice, pero ¿cómo es posible? Si yo te di dominio sobre todas las cosas, ¿cómo es posible que hay un solo hombre? Después de una conversación, Dios se acerca al hombre y le dice, ok, ahora yo quiero que tú le expliques a todos estos hombres cómo fue que tú lograste dominar a tu mujer en la tierra. Y él le dice, no, espérese, antes de mi mujer irse, ella me dijo que me parara aquí. Ok. Bien. Entonces, esa es la razón por la cual yo siempre empiezo con una foto mía y de Helen. Bien. Pero es broma. Qué bueno verles. Sí, real. Yo quiero compartir con ustedes algo. Miren. Y no se preocupen, le voy a dar un versículo para que el mensaje sea bíblico. Bien, porque si no hay un mensaje, si no hay un versículo, el mensaje no es bíblico. Bien, vamos a entrar a un versículo. Pero, y esto es parte de lo que quiero compartir con ustedes,
Desde el año 2016 yo he adoptado una práctica de elegir una palabra que dirija y que defina mi año. Es parte, si quieres puedes quitar la imagen si gustas. Es parte de mi crecimiento y desarrollo personal. Es una palabra que rige mi año. Cada año elijo una palabra. En ocasiones he durado meses orando a Dios para que me dé esa palabra. No es una palabra que yo simplemente entro a Google y digo, ok, Google, ¿cuál es la palabra más poderosa del año 2023? No. Yo busco, en muchas ocasiones he ayunado, he pedido a Dios que me ilumine, que me revele, que me haga sentir realmente cuál es la palabra que Él quiere que dirija mi año. Y eso lo he practicado desde el año 2016. Es la palabra que va a dirigir dónde yo voy a crecer, en qué yo me voy a enfocar, cómo yo voy a caminar, en dónde yo voy a invertir mi tiempo, mis recursos, mis fuerzas, mi enfoque. Y esa palabra me mantiene como en un carril, porque cuando llegan cosas a mi vida, yo puedo filtrar y decir, ¿está esto alineado con mi palabra? Y esa palabra me dice si sí o no. Y desde octubre del 2022 hasta diciembre 4 del 2022, yo estuve orando a Dios por mi palabra. Y en un vuelo, camino a Carolina del Sur, Dios me regaló mi palabra. Y la palabra que me dio fue multiplicación. Yo venía estudiando, me estaba preparando para algo que iba a hacer en Carolina del Sur. Y mientras yo me preparaba, Dios me mostró algo en una historia que voy a compartir con ustedes, que aunque la había visto muchas veces, yo no había notado eso que en ese momento yo noté. No lo había visto nunca. Y la palabra que Dios me regaló fue multiplicación. Multiplicación. Y de eso yo quiero hablarte en el día de hoy. Yo quiero hablarte de principios de la multiplicación. Yo pude notar que hay principios. La multiplicación es una operación matemática y es gobernada por reglas matemáticas. Hay cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer con la multiplicación. Por ejemplo, es un error multiplicar por cero. Es una regla matemática. Usted no puede multiplicar por cero. Es una regla. ¿De acuerdo? En una ecuación que tiene, por ejemplo, multiplicación, división, suma y resta, usted primero empieza por la multiplicación. Bien, es una regla. ¿Por qué? Porque tú quieres eliminar los paréntesis si hay paréntesis. Yo sé que a algunos no les gusta la matemática, no se preocupe, no le voy a enseñar matemáticas. Pero simplemente estoy diciendo que en el mundo matemático la multiplicación es gobernada por reglas. Hay reglas matemáticas que dicen qué se puede hacer, qué no se puede hacer en la multiplicación. Ahora, en la multiplicación que quiero hablarte, es una multiplicación divina, es una multiplicación de Dios en tu vida, es la multiplicación del plan de Dios para contigo, para tu casa, para tu familia, para tu negocio, para tu propósito, para tu potencial. Y esa multiplicación también tiene principios. Bien, una de las cosas que yo le digo a mi equipo es que probablemente nosotros nunca lleguemos a ser súper famosos, muy conocidos. Y ese es nuestro enfoque. No estamos enfocados en eso. Porque una de las cosas que nosotros hemos hecho promesa, y yo he hecho promesa a Dios, es nunca enseñar algo que yo no haya vivido o no esté viviendo. Bien, enseñar algo que yo lo haya vivido o que esté viviéndolo en ese momento. Segundo, enseñar principios. ¿Por qué? Porque los principios son atemporales. Son reales hace 500 años, fueron reales hace 500 años, son reales hoy y serán reales en 500 años. Los principios no pasan de moda. Por ejemplo, la ley de gravedad, te guste o no, es la ley de gravedad. Es un principio. Tú te subes encima de este edificio, te tiras sin un paracaídas, lamentablemente vas a morir. Es la ley de gravedad, te guste o no, la soportes tú o no, la apoyes tú o no, es un principio, es algo atemporal. Y yo quiero hablarte de principios de la multiplicación. Y te quiero llevar a una historia que yo sé que tú conoces mucho.
En la Biblia se le conoce como la alimentación de los 5,000. Y yo la voy a mirar en Lucas, en el capítulo 9, versículo 11. Ahí yo voy a empezar porque hay varias cosas que nosotros vamos a mirar. Lucas, capítulo 9, versículo 11. Vamos a leer varios versículos y luego entonces vamos a volver y lo vamos a mirar línea por línea, algunas cosas, y ahí entonces yo voy a ir compartiendo contigo principios de la multiplicación. ¿De acuerdo? Bien, ¿está de acuerdo conmigo? Diga conmigo multiplicación, diga conmigo multiplicación, diga multiplicación. Bien, yo hago declaraciones todas las mañanas, incluso vamos a hacerlo, venga, repítalo conmigo. Estas son mis declaraciones de la mañana. Soy uno con Dios, el creador del universo. Soy paz. Soy amor. Multiplico, no divido. Sumo, no resto. Por donde paso, dejo el lugar mejor que como lo encontré. Siembro semilla para las próximas generaciones. No me quejo. Inspiro. Soy más de lo que me han dicho y soy más de lo que se ve. Soy todo lo que quiero ser y soy todo lo que aún no soy. Soy uno con Dios. Esas son mis declaraciones de la mañana. Multiplicación. Dice Lucas 9. Cuando la gente supo, le siguió y escribió y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y les sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Al cielo los bendijo. Y los partió. Y dio a todos y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró 12 cestas de pedazos. Ahora, estamos leyendo en Lucas, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a Marcos, vamos a Juan, lo que se le llaman los evangelios o lo que son los libros sinópticos. ¿Por qué? Porque son sinónimos uno del otro, son los libros sinópticos. Cuentan la misma historia con diferentes perspectivas. Por ejemplo, Lucas dice que estaban en un lugar desierto, pero si tú lo miras en Juan 6, dice que había allí, explícitamente dice que había allí mucha hierba. Si lo miras el pasaje en Juan 6, dice: y había allí mucha hierba. ¿Cómo es posible que Lucas describe un lugar desértico, bien, que es sinónimo de sequedad, de abandono, de lejanía, es sinónimo de escasez, pero mientras que Juan decide detenerse en medio del mismo pasaje y darnos a nosotros la visual de que había allí mucha hierba? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo concluyo porque aunque muchas veces nosotros solamente nos enfocamos en que estamos escasos de algo, en medio de toda escasez siempre hay algo que es abundante. Óyeme, soy escaso de dinero, pero eres abundante en relación. Soy escaso de relaciones, pero eres abundante en intelecto. Soy escaso de fe, pero eres abundante en salud. Y nosotros muchas veces decidimos enfocarnos en cosas que realmente no multiplican.
Permíteme mostrártelo. Si volvemos al versículo 11, dice, y para ponértelo en contexto, lo que sucede es que Jesús se aleja de la gente, se va a un lugar alto, a una montaña. Ahí es donde empieza el relato. Y él se va y la gente, él empieza a hablar, pero la gente se da cuenta. Y ahí entonces es donde entra el versículo 11 y dice, y cuando la gente lo supo, es decir, se dio cuenta dónde él estaba, le siguió y les recibió y les hablaba del reino y sanaba a los enfermos. Entonces, óyeme bien, yo me pregunto, ¿cómo es posible que los discípulos están viendo que Jesús está sanando a los enfermos y varios versículos más abajo, ellos nunca le pasó por la mente que como Jesús estaba sanando a un enfermo, pues también podía hacer un milagro con la alimentación? Nunca le pasó. Incluso si lo miras en Juan, dice en Juan que Jesús le pregunta a Felipe. Lucas dice que fue los 12, pero dice que específicamente Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan? Y la respuesta de Felipe es, ni 200 denarios serían suficientes para pagar por el alimento de esta gente. Óyeme bien, Jesús hace una pregunta de logística, Felipe contesta con una pregunta de finanzas, con una respuesta de finanzas. No le dio la respuesta correcta. Nunca le respondas a Dios, bien, con una pregunta que mira en los cuántos, cuando Jesús está mencionando el cuánto o el dónde. Jesús hace una pregunta de logística, ¿dónde vamos a comprar? Felipe contesta, ni 200. Jesús no le preguntó eso. Esa no fue la pregunta. Porque la pregunta es como que yo estoy ready para, ¿dónde vamos a comprar? Esa fue la pregunta, ¿dónde vamos a comprar? Y Felipe le responde, pero Señor, ni 200 denarios fueran suficientes. Sí, pero esa no fue la pregunta, no te preguntó eso. Y lo mismo pasó con el paralítico de Betesda. Si usted lee la historia del paralítico de Betesda, dice que Jesús se le acerca y le pregunta, una pregunta cerrada, le hace una pregunta de un sí o un no. Le dice, ¿tú quieres ser sano? Punto. ¿Tú quieres ser sano? ¿Quieres tú ser sano? ¿Quieres tú cambiar tu relación? ¿Quieres tú salir del estancamiento mental que tienes? ¿Quieres tú salir del problema emocional que tienes? ¿Quieres tú salir de la situación en la que estás? ¿Quieres tú ser sano? Y el hombre empieza con una lista. Señor, lo que pasa es que cuando viene el ángel, alguien viene primero que yo y yo no puedo llegar a tiempo, etcétera, 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 etcétera. Y esa no fue la pregunta. La pregunta es, ¿tú quieres ser sano? Y a veces nosotros no estamos respondiendo la pregunta de Jesús, porque Jesús está preguntando, ¿dónde vamos a comprar? Yo quiero un esposo. ¿Tú tienes una descripción de tu esposo? ¿Tú sabes el hombre que tú quieres? Tú sabes cómo se ve, cómo trabaja, cómo luce, etcétera. Te has sentado tú a escribir detalladamente cómo es el hombre que tú quieres, y después que tú lo describes, entonces te preguntas y dices, ¿qué tipo de mujer o qué tipo de mujer quiere ese hombre que yo describo ahí? Y luego te preguntas entonces, ¿soy yo la mujer para ese hombre? Y lo mismo con el hombre. Te has sentado tú a describir la mujer que tú quieres. La mujer que yo quiero viste de tal forma, trabaja en tal lugar, tiene tal cosa, etcétera, 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 etcétera. Y después me pregunto yo, ¿soy yo el hombre para una mujer así? ¿Por qué? Porque si tú no sabes dónde, tú no puedes pedir a Dios que venga. ¿Sabes por qué? Porque Dios no crece donde hay desorden. Bien, Él no llueve donde hay desorden. Y está bíblicamente comprobado. En el Génesis dice que no llovía. Dice que Dios no hacía llover sobre la tierra porque no había quien la administrara. No había una mano administradora. Y por esa razón, donde no hay una mano de administración, no hay multiplicación. Donde no hay una mano de administración, no puede haber multiplicación, porque Dios no es un Dios, Dios es Dios de abundancia, pero Dios no es un Dios de desparrame, de desborde. Dios no es un Dios de desorden, no es un Dios de eso. Entonces, esta gente está viendo a Jesús hacer milagros, pero a ellos no le pasa por la cabeza que también Jesús puede hacer un milagro para la alimentación, sino que se enfocan en lo que a ellos le hace falta.
Y óyeme bien, yo sé que tú lo has escuchado porque tienen un pastor que sabe extraer de la palabra. Y yo he mirado sus prédicas y yo lo sé. Yo sé que ustedes saben que en lo que nosotros nos enfocamos se multiplica. En lo que tú te enfocas se multiplica. Y si yo te dijera, si yo te preguntara o yo te pusiera a pensar, si yo te dijera, ¿quién creó los árboles? ¿Quién creó los peces? ¿Quién creó los animales que caminan sobre la tierra? ¿O quién lo produjo? Vamos a poner la palabra producir. ¿Quién produjo los peces, los árboles, las aves que vuelan en los cielos? ¿Quién lo produjo? Diríamos Dios. ¿Qué tal si yo te digo que no fue Dios? Y si yo te digo que Dios no produjo, óyeme bien mi palabra, muy intencional. ¿Qué tal si yo te digo que Dios no produjo los animales de la tierra, los árboles de la tierra, los peces del mar, las aves que están sobre los tierra, que están sobre los cielos? Dios habló, Dios ordenó con su palabra. Y cuando Él quería un pez, le habló al agua. Y cuando Él quería un animal, le habló a la tierra. Y cuando Él quería una ave, le habló a los cielos. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? A lo que tú le hablas se convierte en tu fuente. ¿Con quién estás tú hablando? Dios le dijo al agua y se produzcan los peces, y el agua fue la fuente de los peces. Y Dios dijo a la tierra, produce árbol, y la tierra fue la productora de árbol. ¿Estás tú hablando con la escasez? Estás produciendo escasez. ¿Estás tú hablando con la mentira? Tu fuente es de mentira. ¿Estás hablando con la pobreza? Tu fuente es de pobreza. ¿Con quién estás hablando? Porque en donde tú pasas tu conversación, también viene tu multiplicación. A lo que tú le hablas se convierte en tu fuente. Piensa en eso. Y esta gente estaba ahí, los discípulos, en este momento estaban hablando a lo que faltaba y no se daba cuenta que estaban hablando con la fuente de las fuentes, Jesús el Todopoderoso, que ellos simplemente tenían que decir: Señor, nosotros sabemos que tú puedes alimentar a toda esta gente, dale para allá. ¿Por qué? Porque si tú te vas a Reyes, en Reyes hay una historia donde se multiplicaron los panes. Bien, hay una historia, y también se recogieron canastas después de eso. Pero a ellos se le había olvidado. Ahora, según mi compañero Google, bien, yo tengo un amiguito que se llama Google, me dice que la multiplicación es incremento de la cantidad o el número de algo generalmente rápido. Eso es la multiplicación. Multiplicación es incremento de la cantidad o el número de algo generalmente rápido. Entonces, ¿cuáles son los principios de la multiplicación? Entendiendo que en lo que yo me enfoco se multiplica, entendiendo que con lo que yo converso también se convierte en la fuente de lo que yo produzco. A lo que tú le hablas, recuerda esto, óyeme bien. Nosotros tenemos un gran poder otorgado por Dios. Bien, y es el poder de nosotros poder pedirle a Él y ordenar, y por Él se produce. Es importante que entendamos eso, óyeme bien. Es por Dios que se produce, no es que tú eres el poder no está en ti, el poder no está en mí. ¿Estamos claros en eso? No nos confundamos, porque ahora hay personas vendiendo, diciéndote que tú puedes crear. No, óyeme bien. El poder está en Dios. Ahora, lo que sucede es que Él a nosotros nos dio una autoridad. Él dice que todo lo que pidieras en el nombre de Jesús, creyendo, así se hará. Bien, entonces, el poder es de Dios. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es obedecer. Entonces, entendiendo eso, ¿cuáles son los principios que Dios nos quiere revelar en este pasaje? Número 1,
es que debe haber un sacrificio. Bien, debe haber un sacrificio. Para multiplicar, debo sacrificar. Para multiplicar, debo sacrificar. Primero, ¿quién hizo un sacrificio? Bueno, el niño que estaba allí, que lo encontramos en Marcos. Si tú miras la historia en Marcos, Lucas no lo menciona, pero Juan lo menciona y Marcos lo menciona. Dice que había allí un niño que cargaba los panes y los peces. Y probablemente será su almuerzo. Y yo, conociendo a Pedro, que era medio acelerado, seguro dije: hey, ¿qué es lo que tú tienes? Déjame ver, dame eso, muchacho, ven. Y seguro hasta un cocotazo le dio al pobre muchachito. Ven, que eso lo necesitamos aquí nosotros. Ahora, debe haber un sacrificio. Abraham, su generación fue multiplicada. Dios le dice: mira a ver si tú puedes contar las estrellas. Pero ¿sabe cuándo él se multiplicó? Cuando él estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Para multiplicar, debo sacrificar. Es importante que nosotros recordemos esto. Debe haber un sacrificio. Hay cosas en las que nosotros vamos a tener que sacrificarnos, vamos a tener que dejarlo ir, vamos a tener que quitarlo o sacrificarnos, y no al punto de que no tenga sentido. Y muchas cosas en Dios no tienen sentido. Por ejemplo, el diezmo no tiene sentido. Si tú lo analizas de verdad, eso como que no tiene sentido. Sin embargo, óyeme bien, es algo que nosotros retornamos a Dios. Es un retorno. Importante aquí, paréntesis. Si tú te limitas al diezmo, tú no das. Tú retornas. ¿Estamos claros en eso? Si tú simplemente diezmas, tú no estás dando. Tú estás retornando. Porque es un principio. Ahora, dar es lo que va más allá de ahí. Bien. Y yo te voy a mostrar eso más adelante. Pero el primer principio es que para multiplicar, yo debo sacrificar. ¿Qué vas a sacrificar? ¿Dónde tienes que sacrificarte un poco más? ¿Cuáles son las cosas que tienes que poner a un lado para que tú puedas entonces avanzar? En la matemática de Dios, menos es más. Menos es más. Si tú miras menos Netflix, tienes más tiempo para leer la Biblia. Bien. Si tú compras menos cosas impulsivamente, tendrás más dinero para hacer o invertir en la obra de Dios. O para no caer, tendrás más libertad financiera. Piensa en eso. Si paso menos la tarjeta, bien, pongo más en la cuenta. Menos es más. Siempre menos de algo te dará más de una cosa, pero tiene que haber un sacrificio. El segundo principio es que debes ser bendecido. Ese sacrificio debe ser bendecido. Déjame decirte algo. ¿Qué hubiese pasado si los discípulos simplemente le quitan el lunch al niño y empiezan ellos así? No, es que yo soy dadivoso, yo se lo voy a dar a la gente. No se multiplica. Se acaba. No hay una multiplicación. ¿Qué hubiese pasado si Pedro se lo come el lunch? Él dice: no, oigan mi gente, yo soy aquí el que necesita más energía, yo soy el que va a andar con el maestro y yo tengo que comerme este almuerzo y después resolvemos con ustedes. Tampoco hay nada. Pues es lo mismo. Lo que Dios pone en nosotros, en nuestras manos, nosotros primero tenemos que traerlo delante de Dios para que Él lo bendiga y luego entonces pueda salir e impactar a otras personas. No podemos salir por ahí a dar antes de haberlo traído delante de Dios. Óyeme bien, no es lo mismo dar lo que tú eliges que dar lo que Dios bendice. No es lo mismo. No es lo mismo dar lo que tú eliges que dar lo que Dios bendice. Bien, y quiero invitarte a que no permitas que tu situación se robe tu oportunidad de multiplicación.
No permitas que la situación en la que tú estás te lleve a dudar de tu sacrificar lo que tienes que sacrificar para darlo. Oye bien, eso es un tanto personal y no quiero entrar mucho en mí o en mi familia, pero nosotros manejamos una empresa. Nosotros diezmamos del bruto. Si tú haces un pago de $100, nosotros no pensamos que en el seguro, que el bill de la luz, que el agua, que el teléfono, que el internet, que el seguro del carro, que los gastos. No. $100 de arriba, de ahí se diezma. $10. Y luego se resuelve todo lo demás. Pero es del crudo, del bruto, de lo primero. Y no esperamos a que llegue el domingo, lo hacemos en línea. Diezmamos el lunes, diezmamos el martes, diezmamos el jueves, diezmamos el miércoles, el viernes, el sábado. Diezmamos por la mañana, diezmamos en la noche, diezmamos en el carro, en el supermercado. Entró dinero, diezmamos. Entró dinero, diezmamos. Eso es ahí. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que para nosotros poder realmente vivir estos principios y ver el producto de estos principios, hemos elegido manejarnos de esa manera. No permitas que tu situación se robe la oportunidad de multiplicación. No lo permitas eso. No permitas eso. Entonces, debe ser bendecido. Tiene que traerlo a las manos de Dios. Bien. Tienes que traerlo a las manos de Dios. Ahora, el tercer principio es que debes dar. Debes dar. Y aquí es donde yo quiero acampar un poco. Porque yo quiero que tú y yo miremos este proceso. Y esto fue lo que Dios me mostró en este pasaje. Primero, hay una supuesta escasez. Bien, hay una supuesta escasez. Los discípulos aparentemente se sienten estancados. Tienen algo que parece mínimo o aparentemente nada. Se le acercan a Jesús para que se vaya la gente. Sin embargo, Jesús le dice: hacedlo sentar de 50 en 50. La Biblia habla de que habían allí aproximadamente 5,000 hombres. En Marcos es específico y dice: eso es sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres. ¿Sabe qué significa eso? Que si cada familia hubiese tenido 2 hijos, cuando nosotros contamos 5,000 hombres, más la esposa, más 2 hijos, estamos hablando de 20,000 personas. ¿Se entiende eso? 5,000 hombres, más 15,000 entre las mujeres y los niños, aproximadamente 20,000 personas. No es nada más 5,000 hombres. La Biblia es explícita, dice: eso es sin contar las mujeres y los niños. Y él le dice: hacedlo sentar. Y luego entonces, él le dice: tráiganme lo que hay. Primero, ¿quién hizo el sacrificio? El niño. ¿Sabe qué me llama la atención de eso? Que en ese entonces no se contaban las mujeres y los niños. Y quien cargaba la semilla de multiplicación era una persona que ni siquiera se contaba. Es probable que tú andes con la semilla de multiplicación y a ti no te están prestando atención. Pero tú no puedes limitarte por eso. Ay, porque no me vieron, porque no me dieron el título, porque no me pusieron en la posición. No. Alguien que no se contaba, alguien que ni siquiera la Biblia registra su nombre, dice un muchacho, un niño, dependiendo de la versión que tú leas. Bien, pero está hablando de una persona joven, de un niño. Ni siquiera no era lo suficientemente para que lo contaran. Él era que cargaba la semilla de multiplicación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no importa dónde tú estás, no importa lo que tú estás viviendo, dentro de ti hay una semilla de multiplicación. Lo que tienes que hacer es traerlo a las manos correctas, a las manos del maestro. Porque eso fue lo que hicieron
los discípulos vinieron y lo trajeron a Jesús. Y cuando Jesús recibe esto, Él lo levanta al cielo, los bendice, dice que lo parte en pedazos y lo da a los discípulos. Muchos de nosotros pensamos, y esto fue lo que a mí me impactó cuando Dios me mostró esto, que los panes y los peces se multiplicaron en la mano de Dios. Los panes y los peces no se multiplicaron en la mano de Jesús. Los panes y los peces se multiplicaron en las manos de los discípulos. Entonces, el milagro no sucede en la mano del maestro, el milagro sucede en la mano del discípulo. Cuando el discípulo empieza a actuar en lo que el maestro le dice que haga, es en la acción del discípulo que sucede el milagro. Los panes y los peces no se multiplicaron en las manos de Jesús. Los panes y los peces se multiplicaron en las manos de Pedro, de Juan, de Felipe, de Jacobo. Se multiplicaron en las manos de ellos. Óyeme bien, el milagro no va a suceder simplemente aquí adentro de la iglesia. Es cuando tú salgas y vivas la palabra que se te da aquí adentro de la iglesia. Tú tienes que vivirlo, tú tienes que ponerlo en acción. No importa cuántas veces tú pases, tú puedes pasar 10 horas en la oficina del pastor. El milagro no está en pasar tiempo con el pastor. El milagro está en vivir como Dios le dijo al pastor que te dijera que vivieras. El milagro no sucede en las manos del maestro. El milagro sucede en las manos del discípulo. Y yo no sé si te emociona tanto como a mí, pero cuando yo vi eso, yo dije, ¡wow! ¡Wow! ¿Cuántas veces yo había leído eso? ¿Cuántas veces yo lo había mirado? Pero entender que Dios va a tomar lo que yo le traigo y lo va a partir. Óyeme bien, Él lo va a partir en pedazos, lo parte en pedazos, bien, y se lo da a los discípulos. Oye esta secuencia. Yo tengo poco, yo creo que no es nada, y aparte de que creo que es poco, Él lo parte. Él lo rompe. Lo rompe. ¿Está tu vida rota? ¿Está tu matrimonio roto? ¿Está tu finanza rota? ¿Está tu casa rota? ¿Está tu mente rota? ¿Están tus emociones rotas? Porque Dios lo va a tomar para bendecir a las masas. Dios rompe lo que tienes para bendecir a las masas. Lo que tú crees que es poco, lo que crees que es poco, una vez que es bendecido y una vez que es sacrificado, tú tienes que sacrificar de lo poco que tienes, tienes que llevarlo a las manos correctas. Y luego entonces tienes que atreverte a dar, aunque se vea poco. ¿Por qué? Yo me imagino a Pedro de nuevo. Pero maestro, yo te traje un pecado completo y ahora tú me estás dando una colita. Porque mejor me había dejado con el pecado completo. Porque yo te traigo el pescado y tú ahora vienes y lo partes en 5 pedazos. Y es una colita, eso yo no puedo repartirle a nadie. Y el maestro le dice, vete, está bendecido. Sí, pero maestro, es que yo no tengo. No, eso no es nada. Está bendecido. Ay, pero es que, mira, yo lo que tengo es una paletera, está bendecida. Ay, pero es que, mira, yo lo que tengo es una idea escrita, está bendecida. Tienes que dar de lo poco que tienes para que se pueda multiplicar en lo mucho que quieres. Pero está bendecida. Él lo parte en pedazos. Dios romperá lo que tú tienes para alimentar a las masas. Jesús mira lo que para otros es insignificante, lo bendice, lo rompe en pedazos y te envía a las masas para multiplicarte. Él mira lo poco que tú crees que tienes. Recuerda, el milagro no sucede en las manos del maestro. El milagro sucede en las manos del discípulo. Bien, en el mundo allá afuera, cuando yo trabajo como mentor, como coach con personas, yo le digo, el resultado no está en que tú pases 2 horas con el mentor. El resultado está en que tú vayas y tomes acción. Tienes que tomar acción. Ay, no, que yo quiero más horas con el mentor, pero tú quieres durar 10 horas conmigo. ¿Qué tú vas a hacer siendo 10 horas conmigo?
Te va a aburrir porque yo hago casi lo mismo todos los días. Mi vida es muy rutinaria. Casi todos los días, por lo menos de las 5 a las 10 de la mañana, es lo mismo, todos los días 100% lo mismo. Si tú vives eso, te va a aburrir, tú vas a decir, pues este tipo es aburridísimo. No, yo no soy aburrido, lo que trato de ser consistente. Bien, no es que soy aburrido, es que trato de ser consistente. Entonces, óyeme bien. Como el milagro no sucede en las manos del maestro, sucede en las manos del discípulo, tú no puedes mirar lo mucho o lo poco que tú tienes. Tú lo que tienes que preguntarte es, ¿está bendecido? ¿Lo traje yo para que lo bendijeran? ¿Lo puse yo en las manos de Dios para que lo bendijera? Porque si está bendecido, puede ser multiplicado. Si está bendecido, puede ser multiplicado. Dios no rompe para maldecirte o restarte. Dios rompe para multiplicarte. Dios no rompe para maldecirte o restarte. Él rompe para multiplicarte. Óyeme bien. El pastor aludió un poco a mi historia. Aludió un poco de eso. Nací en La Romana, padres pastores. Vivimos aquí en la ciudad capital cuando yo era muy niño. Como bien dijo, viví en Los Minas, en la H1 de Los Minas, Rosa Duarte, Navarrete, por ahí, por esa área. ¿Okay? Por ahí había una distribuidora Corripio, no sé si todavía existe eso por ahí. Luego viví en Sabana Perdida, en La Javilla, cerca de una cañada que usted estornudaba y tenían que salir la gente de la casa porque se llenaba. Luego viví en Los Guaricanos. Bien. Y vivimos una crisis que no se la recomiendo absolutamente a nadie. Una crisis donde a veces comíamos una vez por semana. Una crisis donde yo recogía pedazos de bizcochos en una panadería, de donde lo iban a botar, los bizcochos que recortaban y lo iban a botar, ese era nuestro almuerzo. He limpiado zapatos en las calles, he vendido helado de batata con coco, he trabajado en un mercado. He botado la basura de mi vecino. Bien, poco. Aparentemente poco, nada. Pero Dios lo toma, lo rompe, pero lo rompe a la vista del humano. Lo que Jesús hizo no fue romperlo, lo que Jesús hizo fue cambiarlo. Le cambió la forma, lo transformó y lo rompió para que pareciera imposible. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo quiere hacer en tal manera que tú no te puedas llevar los créditos. Yo no tengo el tiempo para contarte mi historia, pero si te cuento mi historia es imposible. Óyeme bien, Hollywood no puede escribir un libreto como mi historia. Hollywood no lo puede escribir. Segundo, nadie planea vivir una historia como la que te estoy diciendo. Nadie. Yo no te puedo decir que me sucedió porque yo soy bueno en algo, porque yo no soy bueno en algo. No te puedo decir porque me sucedió porque yo vengo de una familia que de repente de la noche a la mañana se hizo X, Y, Z. No. Lo que sucedió en mi vida, no me queda otra opción, por más que yo quiera, que decirte que solo Dios lo puede hacer. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo quiere hacer en tal manera que tú ni nadie pueda decir, ah, sí, eso es porque Él es esto. O eso es porque ella hizo esto. No. Él quiere hacerlo de tal forma que tú no puedas darle crédito a ningún ser humano. Óyeme bien. Óyeme bien. Hay una historia del profeta Eliseo. Se encuentra con una viuda. ¿Bien? Y es interesante, pastor, porque justo antes de esa viuda, Eliseo estaba
hizo algo para unos reyes. Bien, justo antes de él encontrarse, si leemos el contexto, justo antes de la viuda, él estaba ligado con unos reyes y había hecho milagros para esos reyes. Y él sale de esa cúspide. Bien, él sale de esa cúspide. Tengo un letrero aquí que dice Time's Up. Ok, so, es cierto eso. Ok, so, ahí voy, gracias. No me había fijado, perdón. Él sale de esa cúspide. ¿De acuerdo? Sale de esa cúspide. Y entonces él se detiene a prestarle atención a esta viuda. Y la viuda le dice: oye, mi esposo era un hombre justo, era un hombre trabajador. Y le da el currículum del esposo. Y le dice: él se murió y quedamos con una deuda. Y ahora las personas a las que nosotros le debemos quieren venir y llevarse los muchachos, quieren coger los muchachos para trabajar. Haz algo por mí. Y lo primero que Eliseo le pregunta es: ¿qué tú tienes en tu casa? Y yo no sé si usted lee la Biblia como yo, pero cuando él le hace esa pregunta, hay una coma. Y ahí mismo, ella le dice nada, y después hay otra coma. Y yo me imagino como que Eliseo se queda, mira, di que, ¿en serio? ¿De verdad tú no tienes nada? Y él como que le da chance, ¿sabe? Como que hay esa pausa ahí. Y él le da chance a ella para que ella como que reflexione. Y ella le dice nada, solo un frasco de aceite, una pequeña porción de aceite. Y él le dice: ve y busca vasijas. Pide vasijas a tus vecinos. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? Que él le dice una instrucción específica de las vasijas. Él le dice: vasijas vacías. ¿Tú sabes por qué nosotros muchas veces no se nos puede llenar de aceite que se multiplique? Porque estamos demasiado llenos de disparates. No estamos vacíos. No somos vasijas vacías delante de Dios. Y el profeta fue específico, le dijo: busca vasijas vacías. Entra a tu casa, cierra la puerta y tú y tus hijos empiecen a derramar ese aceite, empiecen a echarlo. Y dice que fluyó el aceite hasta que se acabaron las vasijas. Pero óyeme bien, si ella no empieza a echar, el aceite no se empieza a multiplicar. ¿Tú quieres multiplicar? Tú tienes que empezar a echar. Ay, es que se me va a acabar. ¡Echa! Que está bendecido. Bien, entonces, para tú multiplicar, debe haber un sacrificio. Ese sacrificio debe estar bendecido. Y para ese sacrificio, entonces, después de estar bendecido, tienes que empezar a darlo. Pues ahora que tú tienes que salgas a dar de lo que tienes, empieza a repartir lo que tú tienes, porque si está bendecido, puede ser multiplicado. Bien, Dios te bendiga. Gracias, pastor.